Se me cortó la internet, volví a conectar, no sé si cayó el Face o quedó, pero sigo por acá. Yo miraba un texto del libro de Lucas, que está en el capítulo 17, en el versículo 11 en adelante. Habla de un milagro colectivo de Jesús. Habla de una sanidad que Jesús hizo sin mucha pompa, ¿no? Y quiero justamente trabajar ese tema de hacer con excelencia, de ser agradecido en lugar de ser personas que solo sacan ventaja, ¿no? De ser amigo en lugar de solo usar a las personas. Quiero trabajar ese tema. Mire lo que dice la Biblia en este capítulo 17 de Lucas, versículo 11. El subtítulo de esto es 10 leprosos son limpiados. La Biblia cuenta esa historia diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sucedió que mientras iban, fueron todos limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró con rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre justamente era samaritano. Jesús habló con sus discípulos y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Mire qué tremendo esto. Jesús iba a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea, y en una aldea, cuando entra, le salen al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos que, como leprosos, no podían acercarse a Jesús ni a personas sanas. Era una orden, una ley en la época. Leprosos no podían entrar a lugares donde estaban personas sanas. Y cuando tuvieran que entrar, deberían ir con una campanilla, tocando y gritando: acá va un leproso, acá va un leproso, acá va un leproso, para que la gente se apartara del camino, entrara a sus casas y se resguardara de aquella enfermedad. Los leprosos se pararon de lejos, pero hicieron un pedido a Jesús. Dice: alzaron la voz y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Primero que llama la atención, alzaron las voces, porque ellos no estaban haciendo una oración, ellos estaban clamando. Y al clamar, ellos no apelaron a injusticia, no hablaron de su dolor, no hablaron de lo mal que estaba su familia, no hablaban de que no podían trabajar, no se quejaron delante de Jesús. Los leprosos
simplemente apelaron a la misericordia de Dios sobre sus vidas. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, en ese texto, usted no ve un pedido. Por ejemplo, cuando la mujer sirofenicia fue a Jesús, era una extranjera también, ella le dijo a Jesús: tengo una hija atormentada por un demonio. Ayúdanos, sánala, líbrala. Ella hizo un pedido. Cuando Bartimeo fue traído delante de Jesús, Bartimeo llegó delante de Jesús con sus conductores y Jesús le preguntó: ¿cuál es tu pedido? ¿Qué quieres que yo te haga? Y ahí Bartimeo le dijo: Señor, que yo recobre la vista. Perfecto. Hubo un pedido. Ahora, estos hombres, ellos no dijeron: cúranos de la lepra. Y tampoco Jesús le preguntó: ¿cuál es tu pedido? Simplemente ellos apelaron a la misericordia de Dios. Y Jesús, que conoce la realidad del ser humano, que conoce la forma en que usted vive, que sabe lo que usted está pasando, que sabe lo que está atormentando su vida, marcando su vida, castigando su corazón, robando su alegría, marcando de forma negativa su corazón. Jesús, al recibir ese pedido genérico, general, grandote: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, simplemente le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué preséntense a los sacerdotes? Porque en la época vigoraba la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que cuando había alguien que tenía sospecha de estar leproso, era el sacerdote el que tenía que verificar y declarar al hombre leproso o sano. La ley de Moisés decía que si había alguien que antes era leproso y había sido declarado leproso, y en un momento por alguna razón era curado, era el sacerdote el que tenía que decir: este hombre está curado. Todas las prohibiciones que pesaban sobre él caen por tierra y él está libre para tener una vida normal junto a su gente. Era una de las acciones del oficio sacerdotal. Jesús escuchó el pedido, que no fue específico, fue un apelo a la misericordia. Pero Él sabía exactamente lo que afligía a aquellos hombres. Él sabe exactamente lo que nos aflige, lo que nos conturba, lo que nos roba la alegría, lo que nos perturba, lo que nos molesta, lo que nos hace llorar. Él conoce eso. Entonces Jesús no perdió tiempo y en lugar de hacer pompa diciendo: lepra, yo te expulso, o de decir: demonio de la enfermedad, sale, Jesús dice: apeló a misericordia. Jesús pensó en su corazón, apeló a misericordia. La misericordia cubre a todo aquel que apela a ella. Y Jesús los envió directo a presentarse a los sacerdotes. Vayan al sacerdote. Y en ese momento, ellos todavía estaban leprosos. Cuando Jesús les dijo: preséntense al sacerdote, muéstrense a los sacerdotes, todavía estaban leprosos. Y ahí yo veo
que 10 personas que seguían leprosos y que fueran enviados al sacerdote, no le dijeron a Jesús, ¿cómo vamos a ir al sacerdote si estamos leprosos? O sea, ellos se dieron la vuelta e hicieron lo que Jesús mandó. Mire lo que le digo, 2 cosas importantes. Primero, fe exige obediencia. Quien no obedece, no me venga a hablar de que tiene fe. Porque cuando yo tengo fe, esa fe que digo tener me lleva a obedecer. Segunda cosa. Hay gente que ora y dice, yo oré, pero no sé si va a funcionar. Yo sigo tan mal. Estos hombres hicieron un clamor cortito. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero ellos confiaron en el resultado de aquella oración. Cuando Jesús les dijo, preséntense, muéstrense a los sacerdotes, fue el mismo efecto que cuando le dijeron a Bartimeo, Bartimeo, ven, el maestro te llama. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron eso a Bartimeo, lo primero que Bartimeo hizo fue sacarse la capa de ciego. Estos hombres, cuando Jesús les dijo, vayan, preséntenme al sacerdote, muéstrense, ellos no dijeron, pero ¿cómo vamos a ir? Pero seguimos leprosos, pero hacer una oración, pero hablar con nuestra lepra, pero curarnos, pero declarar que estamos sanos. No, Jesús dijo, vayan y muéstrense. Ellos dieron la espalda y se fueron. Ellos confiaban en el poder de Dios, en el apelo a la misericordia de Dios. Ellos confiaban en el resultado de su oración. Y vea, sucedió que mientras iban a hablar con el leproso, a hablar con el sacerdote, los leprosos iban a donde estaba el sacerdote para mostrarse como Jesús había dicho. La Biblia dice, y sucedió que mientras iban, desapareció la lepra. Fueron sanados, fueron curados, fueron limpios. Y la Biblia dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a su gran voz y se postró su rostro en la tierra a sus pies. Ahora él ya no era leproso. Ahora él estaba sano. Ahora él había decidido que ya podía acortar la distancia que lo separaba de Jesús. Cuando él estaba leproso, la Biblia dice, ellos los 10 se pararon y hablaron con Jesús de lejos. Pero ahora que habían recibido el milagro y que tenía él que volver a agradecer a Jesús por lo que él había hecho, por lo que él había cambiado en su vida, por la forma en que Jesús lo había llevado del mal al bien. Del mal al bien. Este ex leproso viene y se tira en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. ¿Qué Jesús destaca de eso? Jesús destaca que ese hombre no era judío. Ese hombre era extranjero. Ese hombre era samaritano. Jesús conoce lo que cada uno es. Pero Jesús no pierde la chance de valorizar tu actitud, tu postura, tu gratitud y tu fe. Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Y los otros 9?
no volvieron a agradecer. Solo este volvió y este es extranjero. Significa solo uno tenía un corazón agradecido. Solo uno supo mostrar que su actitud de apelar a la misericordia iba a desatar un corazón marcado por la gratitud, reconociendo la bondad de Jesús, reconociendo el poder de Dios, reconociendo la actitud, reconociendo todo aquello que Dios había hecho por él. Reconociendo eso y no apenas queriendo sacar ventaja de Jesús. Mire, parece que usted puede decir así, bueno, pero todos se sanaron, el agradecido y el no agradecido, el que vino a buscar misericordia teniendo un corazón agradecido y el que apeló a la misericordia queriendo sacar ventaja de Jesús. Todos fueron curados de la lepra. El propio Jesús dijo, fueron 10 los que yo limpié. Pero mire lo que Jesús le dice a este hombre, al que volvió. Jesús le dijo, cuando lo vio a sus pies, le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los otros solo consiguieron ser curados, pero curados podían ir a parar al infierno. Este hombre samaritano que fue curado porque era leproso, que obedeció a Jesús y que tuvo un corazón agradecido para volver a Jesús, postrarse a los pies, y así como había apelado a la misericordia, pudo demostrar gratitud, reconocimiento y honra a Jesús al postrarse a sus pies, recibió una promesa que es mayor que la cura. La promesa de la salvación. Tu fe te ha salvado. Qué lindo esto. Amado, ¿sabe lo que aprendo? Aprendo que mucha gente que recibe milagros va a ir a parar al infierno. Mucha gente que vive milagros va a ir a parar al infierno. Pero gente que recibiendo el milagro tiene un corazón agradecido para con Dios, reconociendo su misericordia, su bondad, su amor, amando a Dios y obedeciendo a Dios y reconociéndole en sus caminos. Ese no solo pasa por el tiempo de la sanidad interior, de la cura física, pero también y principalmente alcanza la salvación de su alma. El maestro dijo, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, al que venciere. Eran 10 los que se sanaron, pero solo uno venció. Al que venciere, yo le daré una piedrita blanca con su nuevo nombre, su nueva identidad. Aquel que volvió, antes era apenas un samaritano, ahora era un hijo de Dios, un adorador de Jesús y alguien que había alcanzado la salvación de su alma. Pequeño, gran detalle, gestado únicamente por un corazón agradecido delante del amor, la misericordia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pida lo que tenga que pedir, clame lo que tenga que clamar, pero no saque ventaja. Agradezca a Jesús por todo lo que Él hace en su vida. Qué lindo. Por acá llego, ya hablé lo suficiente. Lo dejo en paz. Vuelvo mañana al mediodía por Columbia FM
y por las redes sociales del MBC. Tuve un problemita de transmisión acá con la internet. Espero que me haya podido escuchar. Dios lo bendiga. Beso grande. Chau, chau.